Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches, encantados de estar con ustedes. Hoy vamos a tener un programa bien, pero bien interesante, donde vamos a pasar revista a las noticias más importantes que han sucedido y que están sucediendo en nuestro país. Para ello contamos con la presencia del doctor Pacheco Mandujano, que es un abogado penalista muy prestigioso y además muy certero en sus comentarios y análisis respectivos. Pero antes de darle la palabra, comencemos con un poco de fuego con Fernando Rospigliosi. Miren ustedes lo que dice. El lunes 30 ha sido condenado a 18 años de prisión el almirante Alberto Rivero. Su delito, haber luchado contra el terrorismo en la peor época, en 1984, en Huanta, Ayacucho. Magistrados prevaricadores y politizados han violado la Constitución y una reciente ley del Congreso que señala claramente que los alcances de la lesa humanidad solamente se pueden aplicar desde el año 2002. Este hecho ocurrió en 1984 y ya no puede ser juzgado 40 años después. Esta sala de magistrados prevaricadores y politizados debe ser sancionada de inmediato. Estos jueces y fiscales liberan a delincuentes y persiguen a miembros de las fuerzas del orden, a militares y policías que derrotaron al terrorismo y persiguen también a los policías que se enfrentan y abaten delincuentes. Esta situación es la que nos ha llevado a este caos, a este aumento de la delincuencia. Este sistema judicial no está a favor del país, no está a favor de los ciudadanos, está en contra de los ciudadanos y está en contra del país. Tiene que ser reorganizado inmediatamente y estos jueces y fiscales prevaricadores tienen que recibir todo el peso de la ley. Forma después. Así estamos. O sea, a los terroristas toda la blandenguería posible y todos los supuestos beneficios que le corresponden. A los militares y a los policías, que no solo cumplieron con su deber, sino que cumplieron con un encargo que la sociedad les dio para que nos defendieran y para que nos defiendan del terrorismo o de la delincuencia. A eso sí hay que perseguirlos. Mientras el gobierno, cualquiera que sea, mientras el Estado peruano no respalde política, legal y moralmente a las fuerzas del orden en general, la delincuencia y el terrorismo no se terminará en nuestro país. En ninguna parte del mundo se hace lo que se hace en el Perú. Pero eso que anuncia Fernando Rospigliosi, lo denunció, esa sentencia increíble en la que participó César San Martín. Esos mismos que dicen que ahora que hay que los delitos de lesa humanidad, que además no existen en el fondo porque no cumplen las 5 condiciones que se requieren, son imprescriptibles, a pesar del condicionamiento que puso el Perú. César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Salas Arenas, el famoso Salas Arenas. Y Hugo Príncipe Trujillo. Y Hugo Príncipe Trujillo, exactamente. Muy bien. Y Elba Barrios, de alguna manera participó Elba Barrios también, la hermana de la ministra o de Rocío. ¿Ah? Rocío Barrios. Exacto, Rocío Barrios. Bueno, esos señores tienen que ser en algún momento juzgados por los peruanos. Pero estos mismos, o algunos de ellos, César San Martín y Prado Saldarriaga por lo menos, son parte del tribunal que le ha negado al general Rivero Lazo la libertad cuando ya cumplió 23 años y ha acumulado beneficios por 10 años. O sea que ya cumplió con una pena de más de 30 años y lo han condenado por la estupidez de la autoría inmediata, ¿no? O sea, y le niegan la libertad. Por eso ha tenido que recurrir al Tribunal Constitucional. Esperemos que el Tribunal Constitucional por fin haga justicia en ese caso. Bienvenido, Luis Alberto. Rafael, buenas noches. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal, encantado. A ver, recordemos, porque tú fuiste el que hiciste esta denuncia sobre esta sentencia. Sobre esa sentencia que le prescribía, y recordemos, se trataba de 2 terroristas que habían asesinado a un juez de paz. Y dijeron, bueno, no, así como el Estado puede acusar, el Estado también puede archivar. Eso es lo que en la práctica venía la sentencia. ¿Lo denunciaste en este programa? Lo denunciamos aquí, efectivamente, fue en el mes de junio del año 2021. Sí.
en el momento en el que se estaba fraguando el fraude electoral y Salas Arenas era precisamente, como lo es todavía, presidente, desgraciadamente para el Perú, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero como a este señor no le entran balas, ¿no? Se zurró en el asunto. Y efectivamente, como lo has dicho tú, aquí nosotros demostramos con el documento que con ahora la sentencia. Es una sentencia, efectivamente, en la cual se reconoce que efectivamente estos dos sujetos, a los cuales además Salas Arenas le llama don, sí, don fulano, don sultano. Don sultano, no nos llama acusados como lo llaman en otros casos. Criminales de lesa humanidad, no, en absoluto. Don y don. En ausencia, además. Sí, porque estaban felices de la vida en libertad, ¿no? Sí. Entonces, se reconocía que efectivamente ellos habían cometido un delito de asesinato en la ejecución de un juicio popular, como llamaban los terroristas a esas acciones criminales, ¿no? Pero como el hecho había sucedido en 1983, entonces ya habían pasado los 20 años que preveía el Código Penal, por lo tanto, la acción penal había prescrito el año 2003, en consecuencia había que archivar ese proceso. Correcto. ¿No? Ahora, el día de hoy, Salas Arenas ha publicado, motu propio, un comunicado. Un comunicado francamente... deleznable. Para decirlo menos, ¿no? Yo diría sumamente cobarde, ¿no? Porque, digamos, si yo realizo alguna acción, yo soy el responsable, pues, y asumo las consecuencias de ese acto. Le echa la culpa. Pero no, es que el fiscal me dijo, la fiscalía dijo de que ya había prescrito, entonces nosotros teníamos que archivar porque efectivamente en un Estado constitucional de derecho, ¿cómo usa las palabras este señor para ensuciarlas? En un Estado de derecho, el fiscal es el responsable de la carga de la prueba. Si no hay acusación, en consecuencia nosotros tenemos que archivar. No, pero espérate. La fiscalía estaba en desacuerdo con lo que habían presentado, pero bueno. Pero además, el artículo 285A del Código de Procedimientos Penales establece el mecanismo de la desvinculación jurídica de la tesis de la Fiscalía. A tal extremo, entonces, que si se percibe que el fiscal no está realizando un buen trabajo, entonces los jueces pueden apartarse de esa calificación y tomar una decisión distinta en base al impulso que ya se ha venido dando a lo largo del proceso. Ahora... y con las pruebas que se han aportado. Así es, porque estaba claro que lo habían asesinado. Porque en la misma sentencia reconocen que se trata de terroristas que asesinaron. Pero vamos al punto. Se ha venido diciendo en estos últimos tiempos, gracias al caviarismo, que hemos vivido un conflicto armado interno. ¿Qué cosa es un conflicto armado interno? Esta es parte de la doctrina que surgió en el ex tribunal para la ex Yugoslavia. Recordarán ustedes que se instaló a fines del siglo pasado como consecuencia de esos conflictos fratricidas en la ex Yugoslavia cuando se desintegró. Entonces, en ese momento no solamente era el Estado el que empezó a ejecutar una serie de acciones tremendamente criminales, sino que existieron grupos armados de resistencia que abogaban por la desintegración del Estado yugoslavo. Entonces el tribunal no podía trabajar con la doctrina que se había establecido en el Tribunal de Nuremberg porque no alcanzaba, porque dejaba en impunidad a los grupos alzados en armas que habían sido tan o más brutales que las acciones militares. Ahí es entonces donde surge la doctrina del conflicto armado interno, reconociendo que no solo los agentes del Estado, es decir, las Fuerzas Armadas de un Estado, pueden cometer crímenes de lesa humanidad, sino también los particulares que toman control territorial, ejecutan violaciones graves de derechos humanos, o sea, crímenes de lesa humanidad. Entonces, no se les puede dejar impune. Muy bien. Si esa es la doctrina, y estos señores, me refiero al caviarismo, y a la izquierda que representa Salas Arenas, si se reconoce que efectivamente hubo un conflicto armado interno, entonces no solamente el Estado habría cometido crímenes de lesa humanidad, sino también Sendero Luminoso. Y sin embargo, ninguno ha sido acusado de lesa humanidad. Pero no solamente eso. ¿Tú conoces algún proceso judicial
contra algún senderista por crímenes de lesa humanidad? No, eso es lo que te digo, que ninguno. No existe. Ninguno. No existe. Ese tema lo concluimos de la siguiente manera. Prescripción para los terroristas, imprescriptibilidad Exacto. para los policías y militares. Y vamos a otro tema, Con porque el tenemos que cuento avanzar. del control de convencionalidad Así es. inexistente. Sí, sí. Ahora, el tema de la ley del crimen organizado. Casi todos los medios de comunicación exigen que el Congreso derogue esta ley, porque dicen favorece a delincuentes y organizaciones criminales y entorpece la acción de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Yo pregunto, ¿es así de desastroso o están completamente equivocados? No, totalmente lo contrario. A ver, fíjense. La izquierda tiene, mejor dicho, los militantes de la izquierda caviar, sinceramente tienen escasas neuronas. No son gente realmente pensada, pero tienen una capacidad comunicacional impresionante. Son capaces de decirte que el cielo es verde. ¿Y por qué te digo esto? Porque son ellos los que se han encargado justamente de decir eso que me está diciendo Pepe. Entonces, vamos a decir la verdad. Exacto. La nueva ley bueno, no es la nueva ley, es la ley que modifica la vieja ley de crimen organizado, lo que hace es ajustar el concepto de crimen organizado para que sea usado a las verdaderas organizaciones criminales. Porque ¿qué es lo que ha estado pasando? Lo que ha estado pasando es que con ese cuento de crimen organizado se ha pasado a desarticular el sistema político, criminalizando a Keiko Fujimori, acorralando a Alan García hasta provocar su muerte. No importa las personas, sino los supuestos hechos falsos que le atribuyen. Crimen organizado, por ejemplo, PPK. Su secretaria y su chofer. Eso es un total absurdo. El partido político X, ¿no? Un partido político no es una organización criminal. Bueno, mientras se ha perseguido a los políticos, las organizaciones criminales han estado felices de la vida campeando y los resultados son estos. ¿Y cuáles son las verdaderas organizaciones criminales que existen en el país? Porque esa ley se aprobó para ellos. Claro. A ver, cuando hablamos de crimen organizado, estamos hablando de organizaciones complejas. Claro, con una composición compleja, más o menos jerarquizada, en primer lugar, que tenga alta capacidad operativa para sus acciones criminales, comportándose casi como una empresa, pero una empresa para el crimen. Narcotráfico es el típico ejemplo. Y en tercer y último lugar, que tengan el control de un mercado o una economía ilegal. ¿Cuáles son esas organizaciones? Narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, minería ilegal, tala ilegal. ¿Quiénes son los que florecieron durante estos años bajo el imperio del gobierno de Martín Vizcarra, de Sagasti, de Pedro Castilla? ¿No fueron precisamente ellos con esta ley, con esa ley? Entonces, cuando ellos quieren regresar a esa ley, es para favorecer a esas organizaciones. Claro, lo que pasa es que el día de hoy, con el ajuste del concepto, ya no van a poder perseguir a políticos. Como lo dijo el otro día la gran jurista Rosa María Palacios, en realidad ya se van a caer todos los casos que se siguen contra los fujimoristas y estos y el otro. Claro, ella misma, el pez cae por su propia boca, estaba reconociendo que esta ley se utiliza para perseguir a políticos. Claro. Y esa es la preocupación de ella. La preocupación de ella, como de todos los caviares, no es perseguir a las verdaderas organizaciones criminales. Por eso están desesperados. No, lo que quieren es acusar a los que no piensan como ellos de organización criminal. Oye, perdón, Rafael, y han hecho barbaridades. Como, por ejemplo, el fiscal de la Nación ordena un operativo y se paran en la puerta con periodistas convocados especialmente para eso, diciendo no podemos entrar porque tiene que llegar el abogado del presunto criminal. ¿No? Lo cual es falso, completamente. Es absolutamente falso. Y hay que explicar eso porque se ha dicho mucho. Y hay que explicar. Incluso, perdóname, incluso hay un video que han hecho en las redes. Un TikTok en las redes para hacer creer a la gente que efectivamente ahora, con esa nueva ley, la policía va a tener, para allanar, tiene que decir, a ver, ¿está su abogado? No está, lo esperamos. Don delincuente, ¿no? Correcto, sí. Bueno, a ver, no es cierto. La ley lo que señala es que la ejecución del allanamiento tiene que contar con la presencia de la persona que está sufriendo el allanamiento. Claro.
Ojo, estos primero dijeron, ahora se le tiene que comunicar al abogado. Que... No, eso no ha cambiado. No podría cambiar, pues. Claro. El fiscal va ante el juez, solo el fiscal va ante el juez, ni siquiera el procurador, en una audiencia secreta, y si logra convencer al juez de que es necesario entrar a esa casa porque ahí hay elementos delictivos, le otorga la orden de allanamiento. Se presenta, en consecuencia, a ese domicilio, tiene orden de cerraje, utiliza ese combo que hemos visto acolchado a hacer el espectáculo, rompe la puerta e ingresa y toma control del escenario. En ese momento nadie se mueve. Estamos viniendo a hacer un allanamiento, aquí está el documento. Muy bien. Sí, pero mi abogado no está. Está bien. Está bien, no hay problema. Aquí está el abogado defensor público que nosotros hemos traído porque el juez nos ha autorizado. Sí, pero yo quiero que sea mi abogado. Perfecto, que venga, pero mientras él viene, aquí está el abogado defensor público. Exactamente. ¿Dónde está entonces que no se puede hacer el allanamiento porque no está el abogado? Esa es una obra de Juan Carlos Villena Campana, fiscal interino de la Nación, que opera en ese espacio por órdenes de ya sabemos quién, ¿no? Oye, y es increíble, por ejemplo, la editorial central del diario El Comercio, parte de este complot para desorientar a la opinión pública, para mentirle escandalosamente al país y para dar una imagen equivocada de los acontecimientos que se están desarrollando en el país. Acá dice, por ejemplo, el Congreso debe proceder a derogar, ¿no?, la ley del crimen organizado. Esta ley alteró la forma en que se realizan los allanamientos, condicionando el inicio al registro de ellos la presencia de los abogados de los supuestos culpables. Exactamente lo que está completamente falso. Totalmente. Entonces la pregunta es, ¿quién escribe las editoriales centrales del diario El Comercio? Alguien como Tres Patines, ¿no? Porque no puede ser. Es supuestamente el diario más serio del país y miren los disparates que dicen. Solía serlo, ¿no? Solía serlo, ¿no? Ahora creo que el Expreso es mucho más serio que el diario El Comercio, ¿no? Mira, déjame recordar otra cosa para ustedes. Es que, a propósito de eso, la responsabilidad de la prensa en lo que nos está pasando es gravísima. Mira, a ver, muchos políticos, fiscales y jueces, indignos porque son indignos, solo le tienen miedo algo a la prensa. Y entonces, cuando la prensa se empeña en decir y repetir una cosa, eso lo hacen los fiscales, eso lo hacen los políticos indignos, eso lo hacen los jueces indignos. Si la prensa omite, en cambio, oculta o descalifica denuncias de injusticias que se están produciendo o de hechos increíbles que se están produciendo y atrocidades, no pasa nada. No existe. Yo quiero poner solo rápidamente varios ejemplos. Denunciamos, Pepe, bueno, yo personalmente denuncié en los años 90 con Fujimori, fui el primero que denunció en el Congreso las esterilizaciones. Sí, eso es cierto. El primero. Toda la prensa, concretamente el Comercio, y las ONGs, por supuesto, feministas, se tiraron en contra mía, diciendo que era mentira. Cuando en el 2000, con Toledo y Diego García Sayán, o sea, 2001 al 2003 o 2004, me parece, denunciamos, ahí sí contigo, Pepe, los indultos que estaban concediendo a terroristas, las conmutaciones de penas increíbles que estaban concediendo la Comisión de Indultos, formada por Diego García Sayán y el propio García Sayán con Toledo, también nos cayeron encima diciendo que no presentábamos pruebas. Todo se ha comprobado después, todo. Se hubiera evitado si es que la prensa hubiera tomado conciencia del tema y hubiera presionado para que no se haga. Las falsedades que denunciamos de la Comisión de la Verdad y que advertimos, como esto es una Biblia para algunos y para los medios indebidamente. Y para los jueces. Exacto, va a ser una Biblia para los jueces y por tanto van a condenar a una serie de cosas, a una serie de casos injustamente. En base a los disparates que decía la Comisión de la Verdad. A los disparates y a las falsedades de la Comisión de la Verdad, correcto. La falsedad de Leonor La Rosa. Las pruebas que se tenían y los indicios de que estaba jugando con la imagen de salud y le terminaron pagando, eso lo dijimos antes, y le pagaron no sé cuántos miles de dólares, 125.000 creo, y se fue a Europa, mintiéndole al pueblo peruano y al gobierno, por supuesto. Las millonarias reparaciones también las denunciamos a tiempo. Van a haber millonarias reparaciones a familiares de terroristas que murieron asesinando a alcaldes, a jueces, etc. Así, la prensa no decía eso, sino al contrario. Decía, ahí están
el irresponsable de Rey y Barba diciendo tonterías sin presentar pruebas. Bueno, el abuso o la humillación que iban a venir en las sentencias de la Corte Interamericana y que vinieron, la intromisión de la Comisión y finalmente el ocultamiento de la condición expresa que pusimos cuando nos unimos a la Convención de Imprescriptibilidad. Gracias. Ahora hemos tenido que dar una nueva ley para intentar que cumplan con su nada. Bueno, la prensa, por no decir en su momento las cosas como estaban siendo, con la documentación que se ofrecía y que las pruebas que sí se tenían, pero que la prensa las ocultaba, hemos sufrido y seguimos sufriendo todas estas barbaridades. Si me permites, yo he enviado un cuadro comparativo para demostrar que la ley actual, la 32.107, que fija los parámetros, no es inconstitucional en absoluto. Claro. No sé si lo podrían poner en pantalla. Ahí está. Ahí está. Yo lo comenté en un pantalla completa, pantalla completa. Ahí está. Ahí está. El artículo 5 de la ley 32.107 dice textualmente: nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002 bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Muy bien, ¿qué dice la Constitución vigente? Artículo 2, inciso 20, literal D. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible. Dime, ¿no es el mismo texto? Por supuesto. Es el mismo texto, solo que en la Constitución se habla en abstracto y en la ley se habla ya en concreto. Entonces, como no pueden demostrar que esta ley es inconstitucional, utilizan ese falso control de convencionalidad por el cual quieren colocar por encima de la Constitución a un tratado internacional, cuando eso no es así, porque la Constitución señala que todo tratado internacional forma parte del ordenamiento jurídico y siempre debajo de la Constitución. Correcto. No puede haber nada más arriba de la Constitución. En el 79 sí decía que los convenios internacionales eran supraconstitucionales, pero eso se corrigió. Pero la Convención de Imprescriptibilidad y el Estatuto de Roma, 2002 y 2003, entran en vigencia en el Perú bajo la égida de la Constitución del 93, así que están abajo, ¿no? Totalmente, así es. Yo quisiera agregar a tu lista, si me permites, lo que Marieta Rivero denunció en un programa de Diego Acuña hace poco nada más. Una transcripción que ustedes conocen, que han sido parlamentarios, de uno de los audios que se encontraron en poder de Montesinos, donde había una conversación en la que el brazo derecho de Diego García Sayán, ya ministro de Justicia de Toledo, un señor de apellido Churliza, Ernesto Churliza, conversaba con Abimael Guzmán y con Elena Iparraguirre para ponerse de acuerdo quiénes iban a ser los miembros de la Comisión de la Verdad. Y hablaban concretamente de Tapia. Exacto, y se mataban de la risa y decían: ahora estos militares van a sufrir lo que nosotros hemos sufrido, y jajaja, jejeje. Bueno, ¿qué se ha hecho sobre el particular? Nada. No solamente no se ha hecho nada. La prensa, en general, no recuerda ese video. No lo recuerda. Y si lo recuerda, lo oculta. Por eso lo ocultan a propósito, porque les revienta que se conozcan esas lo que nos lleva a la reforma del sistema jurídico. Periodistas que antes estaban en la ola, ¿no?, de defensa de los fiscales lavajatos, que los elevaban a la categoría de príncipes y que defendieron con fuego y espada el sistema tal como estaba. Hombre del año, el canal América Televisión, hombre del año, Pérez. Hoy día se han arrepentido. Entre ellos el director del diario Correo, Iván Slokovich, que dice: tenemos pues una fiscalía para llorar, ya que en casi 8 años de iniciado el caso Lavajato no han logrado ni una sola sentencia. Es decir, puro fuego artificial, puro fogueo. ¿Qué está esperando la Fiscalía? ¿Qué está esperando la Junta Nacional de Justicia para cambiar esta situación mientras la corrupción y el AMPA no descansan? No van a hacer absolutamente nada, porque la Junta Nacional de Justicia también es puro fogueo frente a los caviares. Es muy efectiva frente a los enemigos de los caviares, pero lo que se refiere a sus intereses políticos, evidentemente los defienden a capa y espada. Así es. ¿Podemos continuar con esta Fiscalía y este sistema jurídico que se comporta de esta manera? No, ya la situación ha arrinconado el estado de cosas a una situación de necesidad. Aquí urge necesariamente una reforma absoluta del sistema de administración de justicia. ¿Tú serías favorable, perdóname, a que todo fiscal o juez que quiera hacer carrera
pública en esas instituciones, que se someta al polígrafo. Es una buena idea. Como hacen en la Contraloría, por ejemplo. ¿Ah, sí? En la Contraloría, para contratar a una persona, previamente se le somete al polígrafo. Ah, mira. Sí, así es. ¿Para qué? Ahora, a ver, ¿quién se ofrece de los actuales jueces penales, concretamente, y de los fiscales penales? Bueno, yo a Zoraida Ábalos, cuando era fiscal de la Nación, y yo denuncié en el programa de Milagros Leiva que ella a mí me había pedido, cuando yo era director de la Escuela del Ministerio Público, me había pedido certificados falsos para engrosar su currículum. Ella salió a despotricar y decir que yo estaba diciendo mentiras y que como yo había trabajado con Chávarri, qué sé yo. Le dije, muy bien, vamos al polígrafo, pues. Vamos al polígrafo, yo no tengo miedo, porque no estoy diciendo ninguna mentira. Hasta ahorita estoy esperando. Claro. Pero agrego algo más. Al polígrafo habría que agregarle que todo aquel postulante a ser juez o fiscal autoricen de antemano el levantamiento del secreto bancario nacional e internacional y de la reserva tributaria. Correcto. Esa es la base. Correcto. Esa es la base De para acuerdo. una auténtica reforma del sistema jurídico en su conjunto. Porque eso te garantiza que vamos a tener jueces transparentes, que es lo que todos nosotros queremos. Sí, así es. ¿No? Que no va a haber sentencias contradictorias, que es lo que todos queremos, ¿no? Y que en líneas generales podemos tener un sistema jurídico confiable. ¿Es acaso pedir mucho? Es un requisito fundamental para atraer inversiones, para darle confianza al país, confianza que por supuesto no existe. Algo urgente se tiene que hacer, ¿no? Sí, y que pase en evaluación psicológica y psiquiátrica. Esa reforma debería comenzar por el Ministerio Público, Sí, que claro. es la institución que más agua está haciendo y por todos lados. Miren el caso del fiscal Pérez, por ejemplo, ¿no? Que está encajonado en una investigación fiscal por desbalance patrimonial. Hay casi unanimidad en todos los juristas consultados en el sentido que el señor Pérez debe ser separado del caso Lavajato por el fiscal de la Nación, el señor Carlos Villena. Y de no hacerlo él, debería hacerlo la Junta Nacional de Justicia. Pero tampoco sabemos que esto no va a pasar, porque la Junta Nacional de Justicia es un holograma que los caviares se han inventado y que actúa según sus intereses partidarios, ¿no? Entonces, hay la esperanza que en la nueva Junta Nacional de Justicia que se está construyendo, haya una mayoría de personas democráticas, no políticas, no politizadas. ¿No? Se han querido tumbar el proceso, acusando de que unos chicos de la UPC, me parece, que habían hecho el concurso, el examen, cosa que era falsa. Y si tenemos una Junta Nacional de Justicia apropiada, decente, correcta, con ganas de hacer bien las cosas, lo primero que tienen que hacer es lo que está aquí planteado, ¿no? Una investigación por signos exteriores que debe comenzar por los vocales de la Corte Suprema y por los miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Así es. Evidentemente vamos a encontrar por ahí a uno que otro magistrado decente, pero yo estoy seguro que muchos se van a retirar antes, como pasó en Italia, ¿no? Así es, efectivamente. En la época de Falcón, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, así estamos. Y yo creo que además a esta Junta Nacional de Justicia... Yo estoy de acuerdo con el proyecto de ley presentado por Gladys Echaíz, de la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, que fusiona dos instituciones, la Junta Nacional de Justicia actual y la Academia de la Magistratura, que son dos instituciones que están separadas. ¿Cómo es posible que la Junta Nacional de Justicia reclute a personas que no han sido preparadas debidamente antes de ser nombradas en el cargo? Esto es más o menos como que, a ver, Rafael, yo quiero ser coronel, me matriculo, ingreso y me vuelvo coronel y después voy a la academia para poder... Eso no se puede, pues, es imposible. Entonces, lo que sucede es que previamente deben estudiar en una escuela, 2 años mínimamente, como sucede en cualquier país civilizado del mundo, y una vez que están formados y se les paga por estudiar, para lo cual hay que ingresar en un examen rígido, ¿no? Que selecciona gente sí valiosa jurídicamente, al término de esos 2 años recién empiezan a ejercer la magistratura. Y eso es lo que está proponiendo Gladys Echaíz. Ya pasó la primera votación, falta la segunda. No sé si el señor Salguana querrá ponerlo en agenda, pero probablemente se esté retrasando porque altera los intereses, pues, de quienes controlan la Junta Nacional de Justicia en este momento, ¿no? El tema del terrorismo urbano. Se discute mucho esto, ¿no? Para Fernando Rospigliosi, por ejemplo, no es apropiado y hay que buscar otro nombre porque ya las sanciones están dadas, ¿no? Pero necesitamos entender algo, ¿no?
que el crimen ha superado el Estado de Derecho tal como lo tenemos. No nos da las armas para poder combatirlos. Entonces, todos los países que han pasado por dramas así, comenzando por Estados Unidos, por ejemplo, en el 2001, sacaron la famosa ley patriótica, que significó disminuir o defender poco las libertades individuales para darle prioridad a la seguridad de la nación. Esto fue copiado por Inglaterra, fue copiado por Australia, fue copiado por Alemania, por Francia, que incluso pueden detener sin mandato judicial y solo por sospecha, ¿no? Entonces, son medidas excepcionales para tiempos excepcionales, donde el terrorismo tiene un papel desestabilizador muy grande para un país, ¿no? Aquí en nuestro caso es el crimen, ¿no? El asunto es que necesitamos leyes de emergencia para esto, ¿no? Hay distintas propuestas, ¿no? Pero todavía no está claro el panorama y eso está originando un debate en el Congreso, ¿no? Sí, y en el país, ¿no? Es que el tema es el siguiente. Todo lo que nosotros vivimos en convulsión no es consecuencia de la inexistencia de leyes, sino es consecuencia de el retiro del Estado, y estoy hablando del Ejecutivo, porque no ha diseñado en su momento políticas públicas para desarrollar educación, cultura, trabajo, salud, justicia. Es decir, todo lo abandonó, lógicamente, entonces, política migratoria, por ejemplo, cuando abrieron las puertas de las fronteras para que ingrese toda esta horda de delincuentes. Muy bien. Entonces, pensar que creando más delitos o elevando las penas vamos a solucionar los problemas es darle la responsabilidad de la atención de la cadena al último eslabón, cuando en realidad ese último eslabón depende de todos los otros eslabones. Claro. Y el último eslabón es el Poder Judicial y la Fiscalía. Entonces, ciertamente sí, el Estado necesita una reacción inmediata y efectiva contra los criminales, pero esa es una parte de la solución. Hay otra que tiene que venir y que no está viendo el Ejecutivo. Bueno, ya sabemos de dónde viene el Ejecutivo. Ahora bien, mi idea es la siguiente. No necesitamos crear más delitos, porque ya están creados. Tenemos extorsión, sicariato, reglaje, portar armas ilegalmente, con leyes muy duras. ¿Y cuál es el problema? Que cuando se detienen a estas personas, se inicia un proceso que va a extenderse por complejidad, probablemente 3 años de investigación preliminar. Así es. 6 años de investigación preparatoria, más 3 años adicionales. Hasta esto ya tienes 12 años. Luego viene la etapa intermedia, que será pues aproximadamente unos 2 años, 14 años. De ahí viene el juicio, que durará 2 años más, 16 años. Por Dios, ¿qué país va a soportar una cosa de esta naturaleza? Eso tiene 2 cosas. Entonces, hay que cambiar 2 cosas, me parece. El proceso. Exactamente. El proceso. O sea, lo que se necesita... lo de la investigación, que se ha empezado a cambiar, que lo puede hacer la policía y no la fiscalía. Entonces, para este tipo de delitos, o sea, lo que se podría hacer es coger delitos de extorsión, sicariato, etcétera, y darles un proceso especial, donde los plazos sean rápidos, relámpagos. Correcto. ¿No? Eso sí es una medida eficaz y extraordinaria, pero que las circunstancias lo exigen. Para que la gente se ubique. Sí. Cuenta la experiencia de Alberto Fujimori. ¿Cómo fue? Cuando ellos vencieron al terrorismo, se desató una ola delincuencial en el país muy fuerte, muy fuerte. Y entonces recurrieron a un tratamiento especial. El decreto legislativo 896. Exactamente, ¿no? Así donde que en 20 días estaban condenados. Sí, así es. Pero hay otra cosa en 20 días. Así es. Pero la apelación al mes y medio se acabó. Hay otra cosa adicional, porque dices cuando se detiene, ya. Pero a veces para detener hay que enfrentarse. Y muchas veces la policía, por la experiencia en las últimas décadas, dice, bueno, ves que si yo me meto y disparo a un delincuente, el acusado soy yo después, el condenado soy yo. O sea, el respaldo político, legal, moral, que se le tiene que devolver a las fuerzas del orden, eso es absolutamente indispensable. Si no hacemos eso, el primer eslabón, no solo el último, el primer eslabón no puede funcionar como va a colapsar, sí, claro que sí. Y ya colapsó. Así es, efectivamente. Y junto con eso, lo que hemos dicho ya varias veces aquí, si quiere, nadie niega que pueden haber delitos en el ejercicio de la función. Muy bien. Pero para las fuerzas del orden, como sucede en todos los países que tú has mencionado, Pepe, ¿quién juzga eso? El fuero militar. El fuero militar. Un policía que actúa indebidamente no va al fuero común, va al fuero militar. Y ahí determinan si es que ha habido o no ha habido un delito o un abuso.
pero no se le manda al fuero civil, cosa que es lo que implementaron los caviares acá, prácticamente dejando de lado los... Algunos dicen, no, pero es que, o sea que si un policía asesina a alguien simplemente un día cualquiera, no, un momentito, si no está ejerciendo su función, si no está de servicio o no hace algo que le compete hacer en su calidad de policía. En ejercicio de sus funciones, por ejemplo, policiales. Asesinar al amante de su mujer, por decir. Claro. ¿No es cierto? Eso fue lo civil. Eso va al fuero civil, por supuesto. Como era siempre. O sea, que no mientan diciendo, entonces los van a proteger. No lo protegen en esas cosas. Va al fuero civil. Pero todo lo que es delito de función o supuesto delito de función, al fuero. Oye, perdón, no descartemos que una democracia no tiene por qué ser débiles. Por supuesto. Los países altamente desarrollados, democráticamente hablando, han tenido que recurrir a lo largo de su historia a leyes de emergencia para poder garantizar su soberanía en primer lugar y la seguridad de los ciudadanos. Y para ello han tenido que sacrificar ciertas libertades, ciertos derechos individuales. Eso ha pasado siempre y va a seguir pasando. Aquí en el Perú, si estos 60 días de estado de emergencia no funcionan, habría que pensar seriamente en el regreso al fuero militar y si la cosa se pone dramática, nuevamente a los jueces sin rostro. Porque aquí de lo que se trata es de preservar la seguridad nacional y garantizar el derecho a la paz y a la libertad que tienen los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Por eso es que el concepto de derechos humanos tiene que ser entendido en su real dimensión. Los derechos humanos son un conjunto de derechos muy especiales que sirven para garantizar la continuidad existencial y ontológica del ser humano, ¿no? Es decir, derechos sin los cuales tú no serías un ser humano, pero para poder generar progreso y desarrollo, no para proteger a delincuentes. Pues. Exactamente. Cuando tú utilizas los derechos humanos para proteger a terroristas y delincuentes y encima pedir indemnizaciones o regalarle terrenos, como lo hizo alegremente la señora ministra de Kuczynski, Marisol Pérez Tello, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? O los indultos en nombre de los derechos humanos. Lo que haces es minar y dinamitar el Estado de Derecho, convirtiendo a su democracia en una democracia boba, blandengue, torpe. Claro. ¿no? Así es. Que en realidad no es democracia. En realidad no es democracia. Oclocracia. La democracia no tiene, insisto, no tiene por qué ser débil. Por supuesto. El peor mensaje que un gobierno, que un país que se llama democrático le puede dar a su país y a la comunidad internacional es un país donde las turbas imponen su voz, donde el Estado retrocede ante la informalidad y donde los gobernantes pierden imperium, pierden autoridad. Ese país es Haití. Así es. Y a eso nos estamos conduciendo nosotros como país, ¿no? Por eso tenemos que ponernos a pensar en serio. Aquí vamos a tener, pienso, que acudir a situaciones dramáticas, pero efectivas. Porque situaciones dramáticas ameritan y como también que más o menos soluciones. lo entiende el propio presidente de la Corte Suprema. Dice, los policías tienen derecho de abatir delincuentes que los enfrenten con armas de fuego. Claro. Y es evidente, ¿no? Se tiene que establecer claramente, dice él, que los policías que en acto de servicio causen lesiones o muertes a los delincuentes están exonerados de toda responsabilidad. ¿no? Ya lo dice la ley. Pero no lo aplican. Pero los jueces no lo aplican. Ese es el otro problema que tenemos, Rafael. No lo van a aplicar. Hacen lo que se les da su gana. Es que por eso hay que quitarles capacitados. Hay que quitarles, además de capacitarlos a largo plazo, pero en el corto plazo hay que quitarles a esos jueces y a esos fiscales la oportunidad de cometer esas injusticias. Pásalo al fuero militar. Así es. Eso lo debería hacer de una vez el Congreso. Le quita la posibilidad del control constitucional o convencional, ¿no? El constitucional es legítimo, el convencional es el cuento, que es un control político, ¿no? Y quitar las capacitaciones que dan las ONGs. La señora Miluska Cano, que es la autora de esa condena miserable y traidora a la patria al contraalmirante Rivero. Valdeavellano, ¿no? Utilizando el control de convencionalidad precisamente, ha cometido pues esta barbaridad jurídica, ¿no? Pues la señora Miluska Cano pues es casera
permanente todos los de casos. capacitaciones del IDL a través de Todo, Justicia Viva. de Justicia O sea, Viva. no extraña que tengamos pues una sentencia tan grosera como esa, ¿no? Años han Les hecho cuento capacitaciones. una brevísima historia. En Cuba, estuve de invitado en Cuba hace muchos años y yo les pregunté, ¿puedo pasear por aquí, por las calles de La Habana? A cualquier hora. Aquí no hay delincuentes. ¿Ah? ¿Y sabe usted por qué? Por la misma razón que no hay pulgas en la cabeza de un calvo. O sea, ¿no? No existe. Los delincuentes en los sistemas que ustedes tienen, ¿no?, se cubren bajo la legalidad para proteger a los ciudadanos y no hay forma finalmente de condenarlos y procesarlos. Aquí le destrozamos los testículos con una piedra. ¿Ah? Por eso que no hay delincuentes, pues, es lógico. Y ahí sí no hay violaciones de derechos No hay humanos. nada, claro. por supuesto, ¿no? Porque es Cuba, ¿no? porque es Cuba, ¿Ah? pues. Y en China, que mantiene en secreto las ejecuciones de sus delincuentes, Sí, claro, ¿no? por supuesto. Y el castigo siempre es una bala en la nuca. Y luego de eso llaman a la familia no para darle una compensación como lo hacemos por aquí, sino para que pague el precio de la bala, porque la familia tiene que asumir su responsabilidad de 50 centavos de dólar, ¿no?, por haber educado mal a su hijo, por no haberle dado la formación adecuada y para que se haya convertido en un hombre enemigo de la sociedad. Lo matan de un balazo en la nuca y le dan la bala a la familia para que pague la bala, ¿no? Bueno, pues son métodos que aquí nunca se van a aplicar, pero el mensaje está claro, ¿no? Ahí donde un Estado tiene autoridad e impone su autoridad, las cosas comienzan a andar. De otra manera, la anarquía nos va a devorar, lo van a ver. Como ya lo Y está haciendo. ojalá, que el comercio, el canal América Televisión, en fin, los canales en general, apoyen esto, por ejemplo, bueno, estas ideas que se pueden debatir, pero lo de la fuero militar existe en todas partes del mundo. Por supuesto. En todas partes del Eso no mundo. quiebra el Estado de Derecho, más bien lo Claro que no, fortalece. al contrario, lo fortalece. Así es. Y si la Ya es Corte hora. Interamericana de Derechos Humanos molesta, pues nos vamos de la Corte Así Interamericana de es, Derechos así es, Humanos, por así Dios, es. hombre, ya Así basta. es. Pausa y regresamos. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Lucho. No, Rafael, Gracias. encantado. Muchas Muchas gracias. gracias.